Hola a todos, ya estamos nuevamente en este episodio, sus amigos de Todo y Nada con los doctores, doctor Luis Ernesto Villarreal, doctor Orlando de Hoyos. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos, Luis? Todo muy bien, gracias. Pues aquí nuevamente grabando, ya teníamos rato de no grabar. Como una semana. No es cierto. No, un poquito más. La semana pasada no grabamos nada, ¿no? Así es, no, la semana pasada no. Pero aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Gracias por escucharnos, por vernos en YouTube, por vernos también ahora en Spotify. Y bueno, pues aquí seguimos compartiendo información que consideramos que es útil, que consideramos que es importante para todo el mundo. Y en esta ocasión tenemos de invitada a la licenciada Candy Díaz. Ella es psicóloga, va a estar aquí con nosotros y vamos a estar platicando acerca de la ansiedad y el trastorno de ansiedad, que son cosas completamente diferentes, ¿verdad, Candy? Buenas noches. Así es. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida, Candy. Muchas gracias. Pues efectivamente hoy queremos platicar contigo porque pues últimamente se escucha mucho, ¿no? De que tengo ansiedad y ansiedad por todos lados. No sabemos si se está sobrediagnosticando, si realmente está pasando algo en el mundo, en la ciudad, en el estado, que hay más gente con ansiedad y más jóvenes que aparentemente o dicen que tienen ansiedad. Entonces, pues queremos que nos platiques qué es la ansiedad, cuál es la diferencia de un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Que sabemos que hay diferencias. ¿Cuáles son los síntomas? Si hay complicaciones, o sea, cosas graves a las que podría llegar la ansiedad o desarrollarse alguna otra enfermedad por una ansiedad mal controlada. Si hay tratamiento, obviamente, tanto terapia psicológica como terapia farmacológica. Y pues en qué situaciones es más común ahora ver este tipo de cosas, ¿no? Pero primero platícanos un poquito de ti, Candy. Sí, okay. Tu trayectoria. ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué decidiste ser licenciada en psicología? ¿Y qué te llevó a la psicología clínica y todo esto? Ok, la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué esta carrera? Sí. Bueno, licenciatura en psicología porque la verdad yo me di cuenta que era algo que me iba a permitir tener la oportunidad de yo hacer mi trabajo y no necesariamente tener como... Trabajar en algún lugar. Ajá, trabajar en alguna empresa, en un lugar, que obviamente es muy válido, ¿verdad? Pero, no sé, esta parte de tener cierta autonomía para mí era importante, entonces por eso decidí la psicología. Y, bueno, para esto que dices, la especialidad, pues no, en la psicología, en la licenciatura, pues no necesariamente tienes como una especialidad. Hay escuelas que sí la tienen. En mi caso yo estudié psicología general. Después, por otros azares de la vida, estudié maestría en educación. Y ya cuando reafirmé, no, lo mío sí quiero darle por la clínica, empecé con el doctorado en psicología clínica. Muy bien. ¿Y cómo te ha ido con la psicología clínica? ¿Tienes tu consultorio particular? Sí, tengo un consultorio particular. Ya cuando yo salí de la carrera, empecé a ejercer, pero consejería, ciertas atenciones. Platícanos qué es un psicólogo clínico, ¿no? Porque yo sé que la psicología, mi esposa es psicóloga y hizo una maestría en educación también. Entonces, pues sé que un psicólogo tiene muchas vertientes. Así es. Desde educativo, recursos humanos. Laboral, ajá. Laboral, pues, clínico, como apoyo. Psicopedagógico, claro. Sí, exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué es un psicólogo clínico? ¿Qué hace? Un psicólogo clínico va orientado hacia la atención, intervención y darle un seguimiento al área de la salud mental. Y aquí pueden entrar pues situaciones que son personales, emocionales y trastornos mentales. Ok, y como psicólogo clínico, porque nos imaginamos siempre cuando escuchamos a un psicólogo, nos imaginamos a Sigmund Freud, ¿no? Acostado en el diván y haciendo tus anotaciones, que luego dicen que nada más están haciendo dibujitos. Entonces sabemos que la psicología clínica pues también tiene muchas maneras de sobrellevar o tratar. Sus diferentes vertientes. Sí, que la psicoterapia o que el psicoanálisis, perdón, o que si la gestáltica o conductivo-conductual. Entonces, ¿tú te dedicas específicamente a una de ellas o...? Sí, en mi caso, pues la misma experiencia y el haber estado frente a
ahora sí, a la consulta me llevó a elegir la corriente humanista. Okay. Es la tercera fuerza de la psicología. Surge también, así dándoles un breve, como tú dices, el psicoanálisis es como lo inicial y viene a dar como este parteaguas de la importancia de la salud mental, de estos procesos que estaban como en el umbral oculto, ¿no? Y cuando viene la segunda fuerza, que es el conductismo, viene a decir, oye, es que el psicoanálisis muy bien, está todo perfecto, pero no, ¿dónde lo compruebas? Entonces, la parte cognitiva te dice, hay que medirlo, hay que saber por qué se pasa esto, cómo lo puedes comprobar. Sí, o sea, ya más enfocado en ciencia, ¿no? Sino cómo lo hace ciencia. Entonces, pero luego viene la tercera fuerza, que es el humanismo, que dice, ok, 1 está bien, 2 está bien, pero entonces, ¿dónde dejas a la persona y la individualidad? Porque entonces estás haciendo personas en serie. Entonces, el humanismo está centrado en la persona y en la capacidad de autorrealización y crecimiento que tenemos cada uno desde lo individual. Okay. Y es ya y ese es el que yo voy a elegir. Más personalizado. Exactamente. Ya. Todas son muy válidas, todas son buenas. Ahorita hablando de la ansiedad, de hecho, si ustedes van con algún, no sé, médico y te dice, oye, pues es que deberías de ir a terapia, pues búsquete un cognitivo conductual. Es bueno, ¿sabes? Sí te va a ayudar, pero cada quien puede elegir la corriente que mejor le plazca o se le acomode. Sí. Ok, dependiendo de cómo se sienta más cómoda la persona también, cómo se sienta más a gusto. Pero ¿cómo escoger? O sea, la gente que no tiene idea de, oye, ¿por dónde me voy? ¿Me voy con alguien que me va a hacer psicoanálisis o...? Finalmente cualquiera te va a llevar a un resultado que queremos, que es tratar de mejorar. Fíjate que es una buena pregunta. A final de cuentas, la corriente que tú elijas... Obviamente tú vas a apoyar la que tú eres, no la humanista. Obviamente. Pero... pero en el consultorio están conmigo otros psicólogos y 2 de ellas son cognitivo-conductual. Entonces, obviamente le tengo su respeto y todo. Pero si la que yo ejerzo, obviamente yo le tengo otro respeto. Claro. Pero esta pregunta que haces es muy buena porque las personas no saben de esas corrientes, no saben de que, oye, qué opciones tengo para acudir. Y una cosa es que a final de cuentas la que tú elijas siempre te va a llevar a algo y es a que tú te hagas consciente de ti mismo, que tú sepas de ti, de tus decisiones, que te hagas responsable y que en base a eso tomes decisiones. Entonces la que tú elijas en realidad te tiene que orientar a eso. Si un psicólogo te está diciendo qué hacer todo el tiempo y no te deja que tú creas esta conciencia, una autoexploración, pues en realidad no es un proceso psicológico. Sí, o sea, es eso que vemos luego pues en las películas y todo de te va haciendo preguntas para que tú mismo descubras cuál es el problema, ¿no? Ajá. Y ciertas técnicas, ejercicios para que tú puedas descubrir ciertas cosas de ti que te lleven obviamente al objetivo terapéutico. Okay. ¿Tú estás más orientada a tratar adultos, niños o de todo? Ahorita nada más, yo tengo ya varios años que nada más adolescentes y adultos. En mis inicios sí trabajaba más con niños, pero ya tiene, yo creo que unos 5 años que ya nada más adolescentes y adultos. Y adultos también, con problemas psicológicos en general. En general, sí, de que ansiedad, depresión, fobias, problemas de pareja, emocionales, autoestima. Qué difícil lo de los niños, ¿no? Porque ahora, digo, también es lo que te comentaba, que se ha visto... muchos casos, sí, de hasta niños, suicidios en niños y todo, entonces... Sí, está en cañón. Es que de hecho desde hace ya varios años, pero ponle que desde el 2020 para acá, la OMS ya marcaba que la depresión y la ansiedad son los primeros lugares en trastornos de la salud mental. Okay. Incluso ya hasta causales de incapacidad. Pues de hecho lo agregaron, ¿no? Sí. A los como enfermedad laboral. Sí, los criterios, ¿verdad? Y coincide también con el inicio de la pandemia, ¿no? Todo el pico. De hecho, el pico... con la pandemia se fue yo creo que más a tope. Incluso yo lo pude ver en consulta. Yo sí tenía mi consulta, la verdad, con fluctuación buena de gente y todo, pero después de la pandemia es una cosa tremenda. Lleno. Ahorita no hablar ahorita, si quieren cita como en 15 días. Sí. Oye, sí, de hecho aquí pues hay poquitos psiquiatras que también, ahorita que decías de los tratamientos farmacológicos, con ellos. Se tiene que trabajar a veces de la mano cuando hay trastornos que sí requieren la medicación y las citas están bien alejadas, aunque sean privados, está súper saturado. Hay mucho tabú para el tratamiento de las enfermedades mentales. Así es, y para tanto ir con el psicólogo
como con el psiquiatra, peor, ¿verdad? Creo yo. Exacto. Escucha psiquiatra y Dices, loco. Estoy loco. Entonces, es bien importante. A veces escuchas a mucha gente famosa ahí, ¿no? De que no, pues mi terapeuta, como que es algo que lo tienen completo, como tienen muy normalizado. Como los deportistas tienen su fisioterapeuta, como que la gente que vive con mucho estrés tiene su terapeuta, de que ya voy una vez al mes Exacto. a platicar con mi terapeuta, ¿no? Me imagino que es el psicólogo, ¿no? Sí. Que ahora los coach. Bueno, eso es una cosa diferente. Los coaches de vida. Eso es completamente diferente. Pero sí, es definitivamente es tabú. Pero pienso también que en los últimos tiempos ya ha sido un poquito más abierta más la mentalidad de la gente, ¿no? Pero pues todavía yo creo que hay pacientes que les digo, oye, creo que deberías de ir y... No, yo creo que yo lo puedo controlar. Sí, exacto. Y aquí, esto que estás diciendo es, sí vas a poder solo, pero no significa que no puedas tener otras herramientas o la necesidad que a lo mejor tu cuerpo a veces requiere de sustancias que están faltando o que están a lo mejor en menor cantidad. Sí, porque al final de cuentas muchos de los problemas mentales pues están muy de la mano con los neurotransmisores y sustancias químicas que o tenemos menos o tenemos más. Por más que corras, que abraces y que hagas, o sea, no te da. Por entonces, más que te digan échale ganas. Exactamente. Échale ganas. Fíjate que en este échale ganas estaba hablando hace poquito en una sesión con una chica que ella tiene depresión y hablábamos de esta parte de la medicación porque ella estuvo medicada un tiempo y luego ya los había retirado, pero por azares de la vida pues recayó, pero porque también el estilo de vida que lleva ahorita la llevó a eso. Tiene un trabajo muy absorbente donde nada más es trabajo y ya dejó otras áreas de su vida que eran las que la mantenían en esta estabilidad. Entonces yo ya le había dicho, ¿sabes qué? Es que hay que retomar el medicamento para que nuevamente tú puedas tener esta energía de volver a caminar o correr, alimentarte bien y todo lo que conlleva. Y era así como, no, yo sé que sí puedo. Y es que sí puedes, pero ahorita tu cuerpo está cansado y tienes más cortisol que y hay serotonina. Gente que no entiende que muchas las enfermedades psiquiátricas son enfermedades, son trastornos de los neurotransmisores, de sustancias que debemos de tener cierta cantidad y a veces es porque hay más o que hay menos. Y pues sí, la psicoterapia va a ayudar, pero muchas veces necesitan también exactamente. Porque también sino cómo tú avanzas en tu proceso terapéutico, porque hay ejercicios que ya están de que, oye, hay que hacer esto, podemos hacer tal actividad, pero si no le da... Es como el diabético que necesita cambios en el estilo de vida y su medicamento. Uno no solo puede ir uno sin el otro, exactamente. Entonces, ahorita que decías eso, ella ya volvió a tomar su medicamento, retomó su cita con la psiquiatra y todo, y me dijo, sí voy mejor. Fíjate que igual, o sea, el pensamiento automático cuando me levanto es, ay, qué flojera, no quiero ir, pero es, ya, me voy a parar y me voy a bañar y estoy haciendo todo. Y siento que me estoy sintiendo menos estresada y menos afectada pues, por su trabajo y las situaciones de su vida. Y ahora sí, y ya me estoy poniendo en orden para la comida, para esto, que son a final de cuentas cosas que te mantienen estable como ser humano. Este punto es bien importante. Una pastilla no te va a alegrar la vida y no te la va a mejorar por sí sola. Tienes que hacer cambios en tu estilo de vida. Como ser humano todos necesitamos comer bien, dormir bien y tener una actividad. Y para eso está el psicólogo, ¿no? Comentabas, perdón que te interrumpí, de que crees tú que ya hay más apertura, ¿no? En este tipo de tratamientos. Sí, definitivamente sí. Hay mucha más apertura y pienso, veo también que mucha influencia pues tienen las redes sociales ahorita, ¿no? De que hablando de... No solamente chavos, porque ya está chavos adultos, todo el mundo está en redes sociales. Exacto. Y ahorita hay mucha gente que se interesa por la salud mental, hay muchos psicólogos en sus redes sociales, como Cándida es una de ellas, que en sus redes sociales incentivan a la gente a buscar atención, a la psicoeducación, etcétera. Y también ya es muy frecuente que cualquier persona te diga, oye, pues ya ve a terapia, ya búscate algo que te ayude, ve a terapia. Exacto. O sea, ya en todos lados te lo dicen y pues como que se va metiendo la idea en la cabeza y dices, pues va, a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor puede servir. Y pues yo creo que sí hay mucha más apertura. Exactamente, Candy lo acaba de decir que pues, tiene su agenda llena de pacientes, ¿no? Entonces muy bien, felicidades. Eso quiere muchas decir gracias. que la gente lo está tomando en serio, ¿no? Exacto. Y que es bueno. Gracias. Y bueno, nos comentas que ves muchos adolescentes y adultos. Exacto. Ya entrando en el tema de la ansiedad. De la ansiedad, ¿qué tan frecuente
acuden a ti para atender la ansiedad los pacientes? O sea, de tu consulta, ¿qué porcentaje? Es de los principales casos. Okay. Ansiedad, depresión, problemas de autoestima. Okay. Es como de lo principal que atiendo. Ansiedad, bueno, platicamos pero ahí vamos hacia esto. Hace ratito. Ahora, llegan personas que sí pueden presentar síntomas de ansiedad, pero no necesariamente tienen un trastorno de ansiedad. Para eso, obviamente, tienes que hacer una evaluación que te confirme si tiene o no tiene y qué tipo tiene, porque de la ansiedad se divide como en varios tipos o subtipos, en donde puede ser ansiedad generalizada, puede ser mutismo selectivo, puede ser agorafobia, ansiedad social, ansiedad inducida por ataques de pánico, inducido por sustancias. O sea, hay varios tipos que hay de ansiedad y no nada más es tengo ansiedad y ya. Sí, porque eso también es lo que decía Luis hace ratito, ¿no? De que mucha gente, es que tengo ansiedad, es que tengo ansiedad. O sea, mucha gente considera o piensa que tiene ansiedad. Entonces, eso es lo que yo creo que es el punto del cual debemos partir. ¿Qué es la ansiedad y qué es el trastorno de ansiedad? Que son cosas completamente diferentes, ¿no? Vámonos, como dices, partiendo de que la ansiedad es una reacción que todos los seres humanos tenemos de manera adaptativa, que nos ayuda a sobrevivir o a ayudarnos en situaciones difíciles de nuestra vida. Es como una emoción, ¿no? Es una emoción natural del ser humano. Es como, por ejemplo, si tú estás en una situación de riesgo, vamos a suponer, andas ahorita solo en la calle y de repente dices, ¿sabes qué? Ahorita la inseguridad está todo lo que da, tu cabeza empieza como a ponerse a pensar todo lo que puede pasar si alguien se te acerca en la oscuridad, entonces te empiezas a poner ansioso y te empiezas a poner alerta. Por eso es que la ansiedad ahorita tiene a todos vueltos para arriba, porque la ansiedad sube todo tu sistema de supervivencia. Entonces aquí el detalle es, ¿qué es lo que tú estás considerando una amenaza? ¿Esa amenaza es real o es ficticia? Okay. ¿Y qué tipo de amenaza es? ¿Es una amenaza física? ¿Es una amenaza económica? ¿Es una amenaza personal? ¿Qué tipo de amenaza estás percibiendo que tu cuerpo está teniendo esta reacción en automático para defenderte? Entonces, lo que sucede es que cuando hay personas que están con la ansiedad a tope, es decir, todo su día lo viven así, en vigilia constante y en anticipación constante y alerta, cuando de verdad hay una situación amenazante, ya están tan cansados que no pueden con ella. Y entonces es cuando se vienen estas crisis o se pueden acompañar de ataques de pánico, cuando ahora sí la ansiedad los ha llevado a otro nivel, pues porque viven constantemente así. Nadie podemos estar a tope todo el tiempo. Okay. Tiene que haber un equilibrio. Exactamente. ¿No? Entonces, la ansiedad la tenemos todos. Es una respuesta del ser humano para nosotros sobrevivir y adaptarnos a situaciones de nuestra vida cotidiana. Por si, por ejemplo, hoy tienes... Es más, ustedes que estudiaron medicina, tenían a lo mejor un examen que era muy difícil, obviamente se ponían a estudiar. Y esa situación les iba a generar a lo mejor que se pueda acompañar de un estrés, de una angustia, de esta necesidad de salir adelante en esa situación. Entonces, le metes a todo, sacas eso y ya, te regulas, ¿no? Pero cuando no te regulas y le sigues a tope, es cuando viene a lo mejor esta parte de la patología. Ya se puede transformar en un trastorno de ansiedad. Entonces, porque no dejas descansar a tu cuerpo. Para no confundir, por ejemplo, con depresión o con esta que le llamamos burnout, ¿no? Del trabajo. Exacto. Específicamente la ansiedad o la emoción ansiedad, ¿qué nos va a hacer sentir? Tú dices que son como una hiperexcitación de todos los sentidos, ¿no? Generalmente, ¿cómo se va a sentir un paciente que siente ansiedad? ¿Siente taquicardia? ¿Siente sudoración? ¿O qué es lo que siente? ¿Qué una persona con ansiedad? Van a predominar unas cosas o unos síntomas en unas personas que en otros, pero generalmente va a haber palpitaciones o a sentir como el corazón muy acelerado, sudoración en manos, en pies, en el cuerpo en general. Puede haber que salga como sarpullido, ronchas, que se les caiga el cabello. Esta parte de tener alopecia como en partes específicas. Okay. Puede también llevar a problemas respiratorios, a problemas gastrointestinales. Pero esto estamos hablando de un estado de ansiedad ya persistente, no de por ejemplo, cuando hablas tú de esa emoción de ansiedad que me da a ir caminando solo por la calle en la noche. Ok. En ese momento tú puedes empezar a lo mejor a sentir que tienes como mucha energía en tu cuerpo. Como si una descarga se te viniera al cuerpo. Porque la necesitas correr a lo mejor. Exactamente. ¿No? Entonces puedes a lo mejor sí tener esta palpitación, esta sudoración, pero cuando tú ya te des cuenta que estás a salvo, vas a regresar al estado natural. Okay.
Entonces, cuando ya está en otra etapa, es cuando ya se está, convierte en una patología o una enfermedad, es cuando... Pues cuando estás así todo el tiempo, como que Exacto. a la defensiva. O con un estímulo que no lo amerita, como dices tú, ¿no? Exactamente. Aquí te va, ahorita que me preguntaba el doctor Orlando de la personalidad ansiosa. No es tanto una personalidad, sino rasgos, que ahorita me decía rasgos de personalidad. Sí hay unos rasgos que pueden ser característicos más en unas personas que en otras. Es decir, puede haber personas que la verdad es que sean como muy tranquilas y se les resbalen muchas situaciones, y hay otras que sean más aprensivas y tengan más tendencia a reaccionar de manera ansiosa. Entonces, estas personas son las típicas que vemos que siempre se están moviendo, que tienen que a lo mejor estar masticando algo, mordiéndose las uñas, agarrándose el cabello, moviendo un pie. Entonces, estas personas que siempre están en constante como hiperactividad y que están aquí pero están pensando otra cosa. Que a lo mejor la mayoría de los seres humanos lo hacemos, pero ellos lo hacen más que los demás. Ok. Porque tienen ese rasgo de la personalidad, que no necesariamente es un trastorno. No, eso es algo que es su forma de ser. Es como si tú eres no a lo llega mejor a ser algo patológico. Exactamente. O algo que les pueda ocasionar daño. Y bueno, ya nos platicabas acerca de la ansiedad como emoción o como sentimiento. Y ya pasando de la ansiedad al trastorno de ansiedad, ¿cómo o qué diferencia puede haber el tiempo. en decir que alguien, oye, pues tú tienes un trastorno de ansiedad que amerita pues ya otro tipo de intervención? Así es. El tiempo y la duración. Es decir, si por ejemplo tú a lo mejor, no sé, en esta semana anduviste con estos síntomas, pero por ciertos factores externos o internos, algún problema que traías, puede ser algo como dentro de lo esperado o normal por lo que estás viviendo, pero si ya tú tienes a lo mejor 6 semanas, si ya tienes un mes, en realidad por ahí el manual creo que maneja 6 semanas, depende, cada trastorno trae sus duraciones, pero si tú ya tienes más de un mes seguido sin tener un día de calma, eso ya te está dando indicios de que puedes tener un trastorno de ansiedad. ¿Y los trastornos de ansiedad tienen alguna predisposición genética o algo biológico, o simplemente es la persistencia de estímulos que nos causan estrés o que no podemos controlar la emoción de la ansiedad? Es que sí hay una parte biológica, pero es como esta parte hereditaria, ¿no? De, oye, es que, no sé, en mi casa mi papá a lo mejor tiene un temperamento que es como muy explosivo, muy esto, y pues yo tengo esta tendencia a reaccionar de esta manera también, que puede ser biológico y aprendido, ¿verdad? Okay. Y hablando de este rasgo también de ansiedad, sí puede ser que sea también por algo que ya venía de tu familia. Okay. Algo genético, exactamente, hereditario. El trastorno de ansiedad. ¿Y qué es lo que caracteriza? Bueno, nada más es la persistencia. La persistencia de esos síntomas, exactamente. Y tiene que cumplir con esos síntomas en específico todo el tiempo que te marca ahí el manual de diagnóstico. Okay. Y hay varios test que dependiendo cuál es el que tú estás como a lo mejor dependiendo de los síntomas observando para checar o verificar que sí sea o no. Por ejemplo, si yo te voy a decir de un caso de una chica que llegó conmigo porque traía mucha ansiedad, y yo la estuve revisando y estuve platicando con ella en las entrevistas y todo, y yo me di cuenta que sus síntomas eran de ansiedad social, y ella solo obviamente pues sabía que era ansiedad, pero decía pues ansiedad, no sé, tengo ansiedad, y yo me empecé a dar cuenta, dije, esto es ansiedad social, es específicamente en algo, entonces ¿Qué es la ansiedad social? La ansiedad social es como todo este temor que te genera la interacción con las personas. El que tú puedas, por ejemplo, hablar en público, incluso hacer una llamada por teléfono. Es como, no quiero hablar. Los que no quieren pedir pizza. No exactamente. Porque no saben, se ponen todos nerviosos. Y que dicen, no, yo no, porque ¿qué me va a decir? Y luego, sí, bueno. Que de hecho hay como muchos memes al respecto, ¿no? De que aparte tienen muy buenas habilidades sociales, pero les da mucho miedo esa interacción. Ok. Entonces, bueno, que le impide incluso, por ejemplo, ir a la tienda y tener que interactuar con una persona, decir, no, mejor que vaya mi amiga o que vaya mi pareja o que vaya otra persona, yo no quiero. Ok. Mejor voy a las cajas automáticas del H&B. Exacto, ya no quiero hablar con la cajera, entonces mejor. Y Candy, ¿y para que tengamos ansiedad o un trastorno de ansiedad, siempre tiene que ser iniciado, estimulado o disparado por un trastorno, por un estímulo muy traumático? Por algún evento. No precisamente. A veces puede ser un cúmulo de varias cosas. Okay. Que a lo mejor tú no atendiste en su momento y se te fue acumulando y ya, ahora sí que se te detonó. Hace rato decías, por ejemplo, la cuestión económica. Exacto. O sea, por ejemplo, oye, traigo algunas deudas ahí y luego me imagino, pues en el trabajo no acabo, me tratan mal mi jefe,
se te empiezan a acumular cosas así y puedes llegar a eso. Exacto. Y luego una parte es esta necesidad de controlar las cosas. Entonces, en realidad, si tú te pones a pensarlo, son pocas las cosas que en realidad puedes controlar. Y muchas personas con ansiedad tienen la necesidad de controlar lo que no pueden controlar. A las personas, había un maestro situaciones... que decía que cuando tienes un problema, ¿puedes arreglarlo? Pues sí, bueno, pues tranquilo, ¿verdad? Hazlo, Lo vas a poder ajá. arreglar. ¿Se puede arreglar? No, pues no se puede arreglar. Bueno, pues ¿para qué luchas? Pues si no se va a poder arreglar, ¿verdad? Y O sea, otra característica en ese sentido que estás diciendo es lo que ya no puedes arreglar y están con pensamientos seguido de lo que pudo haber sido, lo que no fue, lo del pasado, lo del futuro. Entonces, como estar constantemente dándole vuelta a pensamientos que en realidad tú ya no puedes hacerle nada. ok. Y bueno, está pensando ahorita en todo lo que estamos platicando. Hay personas que pudiéramos pensar, o que ellas incluso pudieran decir, oye, pues yo no tengo ningún estímulo, no tengo problemas, me va bien en mi trabajo, en la escuela, tengo una buena relación con mi familia, con mis amigos, pero aún y con todo eso, me siento ansioso. Exacto. Sí pasa. Sí pasa. Y también he visto yo así personas cercanas que de repente ataques de pánico. También Así es, aparentemente no tienen pues deudas, problemas en casa ni nada. Y de repente están así y empieza la taquicardia y la sudoración y algo me va a pasar y siento que me voy a morir y de repente ya se pasa. O van a urgencias y no traen absolutamente nada, Exacto. oxigenación normal, el corazón les hacen electro y está normal. Y Me es imagino que es como un ataque de pánico, ¿no? Es como dices, en apariencia todo está bien, pero en realidad algo en lo profundo no está bien. Ok. Que en realidad ahí sí nos iríamos como a lo que es fascinante en la psicología y es que a lo mejor hay una raíz oculta que la persona no está atendiendo o que ni siquiera está viendo. Sí, como por ejemplo la última vez que vi a una chica que ella estaba con también seguimiento por la ansiedad, pero ella no tiene un trastorno de ansiedad, simplemente presenta características o síntomas. Y una de las situaciones que veíamos es que muchas de sus síntomas o de cuando ella está ansiosa no se percata por qué es. Simplemente empieza con los síntomas, empieza a morderse las uñas, empieza como a pensar otras cosas, con sudoración. Y yéndonos en algunas sesiones a retomar desde cuándo empezó, cuando ella se dio cuenta que se empezó a morder las uñas, pues venía de la infancia. Venía de la infancia, ella tenía una situación familiar pues complicada con los papás, el papá ausente, entonces este papá irresponsable que te dice voy a ir por ti y luego no llega y te deja esperando, entonces de ahí ella comenzó a morderse las uñas. Entonces muchas raíces son emocionales y de heridas que tú vienes cargando desde tu infancia. Okay. O sea, puede ser que en la actualidad el doctor Villarreal se anda todo a dar por la vida. Exacto, que ahorita yo no tengo problemas. Súper bien, se lo ves bien tranquilo, en la carnita asada, acá el cotorreo, pero pues trae algo que le pasó de chavito y exactamente cargando, arrastrando. Ahora, aquí esto es bien interesante porque la mente es muy maravillosa y te protege siempre. En realidad nosotros podemos recordar desde que somos muy pequeños. El cerebro se supone que a partir de los 3 años puede recordar todo, pero va a haber personas que te van a decir, yo no me acuerdo. Porque el cerebro va a buscar protegerte de situaciones traumáticas, pero no va a distinguir los recuerdos buenos y los recuerdos malos, entonces te va a quitar todo. Entonces, puede ser que tú llegues a una etapa de tu vida en donde a lo mejor tu mismo cerebro, tu misma mente te dice, ya estás listo, ahí te va. Y te lo avienta. Y te lo avienta. Pero en realidad tú no sabes que estás listo. Y te llega, exacto. Entonces ahí es donde pueden a lo mejor los flashbacks. Exacto, pueden iniciar ataques de pánico e incluso nuestro cuerpo y nuestra mente tiene registros. Entonces si tú a lo mejor estás en la carnita asada y pasa esto y lo otro y a lo mejor tuviste una situación traumática cuando eras niño y tú no te acuerdas o lo tienes bloqueado, pero tu cuerpo sí lo recuerda y hay situaciones que te lo detonan en el ambiente, te viene el ataque de pánico o te viene la ansiedad. Exacto. Es algo mucho más complejo de lo que claro. Uno podría imaginarse. Sí, ¿no? Es que uno se imagina nada más que tengo problemas en mi casa, con mi novio, con mi novia, en el trabajo y eso es lo que me va a dar ansiedad. Y eso es lo que ahorita que hablabas del burnout, claro que eso es lo que ahorita te tiene en la superficie, ahora sí que en los síntomas de la puntita del iceberg, sí, problemas económicos, problemas con tu pareja, problemas laborales, el estrés, angustia, claro, sí te generan ansiedad todas esas cosas, pero hay a veces otras que son mucho más profundas y que no las puedes sanar tan fácil. Que hay que analizarlas, que hay que platicarlas, que hay que analizarlas. Y que ver en realidad qué fue lo que te hizo sentir y cómo lo vas a sanar, porque cada persona obviamente va a tener sus diferentes formas. Claro, eso es cierto.
Oye, Candy, la ansiedad puede suceder a cualquier edad? Así es. Niños también. Niños, ajá. Porque te digo, es una reacción natural del cuerpo. Pero trastorno de ansiedad también, sí. Puede haber en niños, pero ahí a lo mejor tendríamos que analizar por qué. Porque generalmente cuando los niños tienen algún trastorno de ansiedad, pues tendríamos que revisar cómo está su entorno. Porque los niños, cuando son niños, obviamente dependen de los papás. Si los papás como cuidadores a lo mejor en algo no estamos poniendo atención o estamos siendo negligentes de alguna manera, puede ser que por ahí el niño presente algún trastorno de ansiedad. Porque una cosa, te digo, sería el trastorno y otra cosa sería que sea una personalidad también, o sea, que sea muy, ahora sí, que preocupón, hiperactivo, exacto. Y ya en los adolescentes, bueno, pero obviamente la adolescencia es una etapa difícil para todo el mundo, todo, ¿no? Sí, la hormona, todo lo que da. Entonces, algún evento ahí traumático en la adolescencia también puede detonar. Exacto. Oye, ahorita los adolescentes también yo creo que les afectó la pandemia porque para mí sí ha resultado común saber que tienen ataques de pánico o crisis de ansiedad estando en la escuela porque estuvieron 2 años sin ir a la escuela y sin interactuar. E incluso la misma interacción en la computadora les generaba ansiedades, como no quiero prender la cámara porque se van a burlar de mí o van a ver tal cosa, cuando a lo mejor ni en cuenta, ¿verdad? Pero toda esta falta de interacción social sí les hizo que esta parte de la ansiedad estuviera como más latente. Fíjate que ahorita que comentas eso, platicando con unos amigos, me decían, digo, no todos obviamente, ¿verdad? Pero que ahora los adolescentes o... La generación de cristal. ¿O qué? No. Que después de la pandemia... Por ejemplo, los chavitos que ya traen WhatsApp en secundaria y cosas así, que no quieren poner fotos de perfil. No sé si sea por eso mismo que hay inseguridades ahora, más inseguridades físicas, ¿no? Claro. Y también pasó... Que borran sus fotos de Instagram. Bueno, no, pero lo otro es que no se querían quitar muchos el cubrebocas. Ah, sí. Porque les daba inseguridad quitarse, que les vieran la cara. Sí. Sí, y eso lo vi, alguien me lo platicó y me empecé a dar cuenta con algunas personas adolescentes que seguían utilizándolo en algunas partes que donde ya ni siquiera se necesitaba, ¿no? Y los papás no lo traían y ellos sí. Y ellos sí, pero más como, ahora sí, esta careta, ¿no? De que no quiero que me vean la cara. Como un mecanismo de defensa. Exacto, ¿no? Pues que si traigo acné o que si resulta que no me gusta mi nariz o si resulta que la boca. Que vengan conmigo. Exacto. Todos estos detalles y es como, no, mejor me tapo. Y aparte, súmale como, no sé si a ustedes les tocó cuando estaban también en la prepa o así, que había gente que usaba hasta suéter en verano para cubrirse. Pues hace cuenta que sí con el cubrebocas. Súmale el suéter y el cubrebocas y todo en plenos 40 grados. Muy bien. Sí, es pues ahora las cosas que hemos visto pues después de pandemia. Las nuevas psicopatologías. Exacto. Candy, a mí me da mucha curiosidad que pues todo esto que ha pasado, si realmente, digo, no me gusta poner etiquetas, ¿verdad? De eso de la generación de cristal. Porque pues ellos comentan, no, pues es que antes todo se dejaban, ¿no? Por ejemplo, hablando en específico de las mujeres, y yo creo que tienen razón, ¿no? Que ahora no aguantan nada y que se salen de su casa o que se divorcian y no sé qué. Ahora no, los matrimonios no son tan fuertes como antes, pero pues es que antes también aguantaban cosas que yo creo que no tenían por qué estar aguantando, ¿no? Y también en la cuestión de adolescentes o a lo mejor ya no tan adolescentes, pero adultos jóvenes que vemos que pues todas esas cosas que no se dejan y se están peleando entre los millennials, bueno, no millennials, no, porque nosotros somos millennials. Sí, ¿no? Los centennials. Más bien los centennials o generación Z y peleándose más bien, pero con los baby boomers, ¿no? Que son, o la generación, de ¿no? Los 60s. Sí. Que porque... Ellos aguantaban, exactamente, ahorita ya no aguantan. Y entonces, pero tú crees, pues tú que te dedicas a esto, ¿realmente ha aumentado todos estos trastornos de ansiedad, depresión en esta población, en este rango de edad? O simplemente pues ya no se dejan y lo vemos nosotros en las redes sociales que ellos pues comentan más en esa situación ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Y acabas de decir algo también muy importante, de que a lo mejor antes no tenían ese tipo de problemas. Sí los tenían, solo que antes se los aguantaban. Okay. Y que antes lidiaban con esas situaciones emocionales o personales callándose.
o consumiendo alcohol tú o realmente sustancias. sí realmente sí crees que no es porque ahora así son los adolescentes No, o los adultos jóvenes siempre han sido así, siempre pero ha antes habido, no se ajá. comentaba. Antes tú no podías hablar de tus emociones. Imagínate aparte un hombre hablando de que si se siente mal o que si algo le lastimó, o sea, seguramente, o sea, eso era lo peor que podías hacer para tu hombría, ¿no? Si Claro. ahorita a lo mejor puede ser que algunos tengan sus reservas, antes más. Entonces son cosas que tú callabas y que aquí nos vamos a un punto importante. Entonces tu cuerpo hacía que salieran. Cuando tú no trabajas una cuestión emocional y de verdad está muy fuerte en tu cuerpo, va a buscar una fuga. Y es donde empiezan los problemas del corazón, los problemas gastrointestinales, los problemas del cabello, todo lo que se te pueda salir que no tenga una razón orgánica va a ser por una cuestión emocional. Toda la somatización. Ahorita que mencionamos el burnout, que ¿cómo lo podríamos decir en español? Como cansancio laboral. Cansancio emocional. Pero es por el área del laboral, ¿no? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Creo pensé yo que era nada más del trabajo. Se dio más como en el área laboral, pero puede ser en general. Es como, por ejemplo, una ama de casa puede estar en burnout. Ok. Por sus actividades. Exacto. Ya se me olvidó que iba a decir, pero no, ya me acordé. Que pues porque me ha tocado que también amigos y personalmente me ha tocado. No, oye, contratas a alguien y ya no se comprometen en los trabajos, ¿no? Duran poquito o ya no quieren trabajar. Y antes, es que no te pones la camiseta. Que sí son varios factores, ¿verdad? Creo que no entendemos que un empleado, pues, no es su empresa y nunca se va a poner la camiseta como un dueño. Exacto. Y antes, pues, como que sí se le ponían la camiseta, ¿no? Y por eso a los 50, 60 años estaban infartando por el estrés que les generaba, sueldos bien bajos, malos tratos por parte de los jefes. Jornadas bien largas. Sí. Y como tú dices, gente que se moría de un infarto por un coraje. Y se aguantaba, ¿no? Y no se decía, y nadie iba a terapia, y no se cambiaban de trabajo porque, oye, pues ¿cómo voy a estar cambiando de trabajo nomás porque me tratan mal? Y ahora, pues creo que sí han ido cambiando un poco las cosas en ese aspecto, ¿no? Y aparte, es que también aquí nos vamos a otro proceso que es como la filosofía ahora sí empresarial o laboral de cada institución o empresa, porque tú podrías hacer que alguien se ponga la camiseta si sabes utilizar bien las técnicas, porque ¿cómo tú le vas a decir a alguien, te doy una patada y ponte la camiseta y haz las cosas como yo quiero? Claro. Yo pienso igual que tú. Exactamente, tú tienes que saber cómo llegarle, porque toda persona trabaja por un sueldo económico para tener su vida en orden, ¿verdad? Para tener para comer, para pagar las cosas de su casa, su familia, para lo que sea, sus necesidades y deseos. Entonces, para eso busca un empleo. Y si luego va a ese empleo y no cubre esas necesidades o deseos, y aparte le tratan mal, pues se va a ir. Exactamente. Antes aguantaban todo y era como agacha la cabeza y tienes que ser humilde, y es como una cosa es ser humilde y otra cosa es ser dejado, que es la gran diferencia de estas generaciones. Entonces tú piensas que no es que haya más ansiedad saliéndonos de lo de la pandemia, ¿verdad? Que pues sí, esa fue una situación traumática para todo el mundo. Exacto. Pero tú crees que la generación no es que tengan más ansiedad, sino simplemente hay más apertura en expresar las emociones y todo esto. Exacto, hay más apertura en expresar, en identificar, en saber que está bien no estar bien todo el tiempo y que eso está bien, o sea, no pasa nada malo y que no tienes que aguantar todas las cosas de tu vida, que puedes hacer tus cosas y cambios para que tu vida tome otro rumbo y no te tienes que quedar, por ejemplo, en un trabajo toda tu vida si no estás a gusto en ese trabajo. Te puedes cambiar a otro trabajo que sí a lo mejor te llene y cubra tus expectativas y que cambie tu vida. Importante. Sí. Y una vez que tú haces un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, dices, oye, pues si tienes un trastorno, es un problema, es una enfermedad, ya no es una condición. Exacto. Es una enfermedad que hay que tratar. Actualmente, ¿cuáles son las opciones que hay de tratamiento para un trastorno de ansiedad? Tanto por el área de psicología y pues obviamente también psiquiatría, ¿no? Claro. O sea, se puede tratar por esas dos vertientes, o es por las dos, o puede ser nada más con la psicoterapia, no sé, pero tú cuéntanos. Depende del caso, porque generalmente con la psicoterapia y con la farmacología, pues puede funcionar, pero hay veces que puede ser que una persona tenga un trastorno, pero que no esté a lo mejor en
un nivel necesario de la farmacología y puede servirle nada más la parte terapéutica, que sí pasa. Y con eso ya como que le baja, porque puede ser que había llegado a un trastorno, pero no estaba como tan fuerte, que con lo demás le bajó y ya no necesitó el medicamento. Y hay otras personas que están tan fuerte y que aunque tengan toda la disponibilidad, no pueden solos con solo la terapia y con sus cosas, necesitan la ayuda médica, como lo que comentábamos ahorita. Inicialmente lo ideal es que acudan con un psicólogo, que les analice, los evalúe, exacto, que los pueda entreviste, te empiece a orientar. Bueno, ya con las terapias nos comentabas ya hace ratito que pues hay varias vertientes de atención, ya dependiendo de la a la cual se dedique el terapeuta, ¿no? Pero inicialmente, pues lo ideal sería la terapia con el psicólogo, encontrar cuál es el origen del problema, exacto, empezar a buscar un tratamiento, o sea, en conjunto el psicólogo con su paciente, y ya en caso de que no sea posible, de que esas herramientas realmente no estén funcionando, pues... O que no sean suficientes. Que no sean suficientes, que le hagan falta un poquito más, pues ya es cuando se solicita la parte médica, la atención del psiquiatra. Y que es para los medicamentos y todo eso, ¿verdad? Así es, y ya con eso puede a lo mejor estar más estable, los medicamentos los tiene solo por un tiempo y lo demás ya está en sus hábitos, entonces ya cuando deja el medicamento tiene sus hábitos bien establecidos, entonces puede continuar su vida de manera cotidiana, ¿verdad? Prácticamente ya sin ese apoyo. Se puede decir que se supera, se puede, o sea, sí se cura un trastorno de ansiedad. Aprendes a vivir con ello. Es que cuando tú aceptas que lo tienes, entonces tú ya puedes tener el control. Ahora te cuenta que estás en el centro de control y entonces tú ya dices, ok, yo sé cuándo sí, cuándo no. Que si tú no lo aceptas, entonces está libre y puede hacer lo que quiera cuando quiera. Entonces ya que tú aceptas que lo tienes, y es como un alcohólico. Una persona que es alcohólica te dice, yo soy alcohólico aunque tenga 20 años que no tomo una gota de alcohol, porque yo sé que en el momento que tomo alcohol se me descontrola la vida. Entonces, si yo sé que tengo ansiedad, tengo que cuidar ciertas áreas de mi vida y tener esa estabilidad bien, bien marcada y constante, porque si no, se me desmorona en un ratito. Y un paciente que le estás tratando por trastorno de ansiedad, ¿consideras que debe acudir a terapia el resto de su vida de repente o lo das de alta y a veces ya no hay necesidad de volverlos a ver? A veces ya no hay necesidad. Mientras se mantengan estables, tengan sus rutinas, sus hábitos bien establecidos, ya pueden dejar la terapia. Okay. Que muchas veces ellos quieren regresar, o sea, como decir, se sienten en su lugar seguro y más como para hablar de cosas que no hablan con su familia, con sus amigos. Entonces requieren decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero ir una vez al mes, una vez cada 2 meses, quiero venir a esto, a como me dicen, aquí estoy como yo conmigo al aire. Entonces, y en realidad es así porque hablan libremente de lo que se les dé la gana, de las preocupaciones, de lo que pasó, de lo que no, salen como con cierta orientación y dicen, ok, sí, y ya se van. Y no tienen que regresar cada semana o cada 15 días, ni nada de eso. Cada mes. Candy, ¿qué tanto se relaciona la ansiedad con la depresión? Son entidades completamente diferentes, yo lo sé, ¿verdad? Pero a veces van de la ¿es común que vayan de la mano? Muchas veces van de la mano y hay veces que es como tienes depresión, pero luego lo que se muestra en el síntoma es ansiedad, pero en realidad lo que te está como que haciendo problema es la depresión. El trastorno es un trastorno depresivo. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque se te mueven los hábitos. Entonces puede ser que tengas todos estos síntomas de la ansiedad, pero la raíz es la depresión. Ok. Entonces en ese caso luego necesitamos tratamiento para la depresión. Y para la depresión y para la ansiedad, exactamente. Que hay muchos medicamentos que ayudan para ambas cosas, ¿no? Ok. Regular neurotransmisores. Exactamente. Así es. Y perdón. Sí. Bueno, platicando es eso del tratamiento del trastorno de ansiedad. Obviamente es un trastorno que es individualizado, pero pues a grandes rasgos, ¿en qué consiste el tratamiento que tú le das a un paciente que tiene un trastorno de ansiedad? Ok, desde mi orientación, en las entrevistas es revisar, ¿verdad? Ya que confirmamos que tiene ansiedad, pues tenemos que trabajar lo que está pasando, ¿verdad? Ahora sí, como te decía, nos vamos de arriba hacia abajo, a ver, ¿cuáles son los síntomas que te lo tienen así? O que te mantienen en esta situación, como te dice, algún problema en tu casa, en el trabajo. Entonces vamos como trabajando cada área en específico, se van sugiriendo estrategias que puede tener la persona para ir manejando la ansiedad en esos diferentes escenarios
Y de ahí ya vas como más para abajo. Oye, pues que si la relación con tus papás, oye, que si la relación contigo en este sentido como existencial, porque muchas veces son causas existenciales de la persona que entra en crisis y que a lo mejor todas las demás áreas no tienen ningún problema, pero él trae una crisis existencial en cuanto a qué va a hacer con su vida o si lo que está haciendo está bien o no está bien. Entonces tiene que reordenar ahora sí cosas internas para poder ahora sí continuar con su vida de una manera estable. Más sana. Candy, ¿la ansiedad puede desencadenar algo grave? Así como la depresión nos puede llevar hasta un suicidio. Sí, también puede llevar a que la persona se lastime. Sí. O sea, en un momento donde se sienta con tanta impotencia, decir es que ya no quiero sentirme de esta manera, pues también se puede lastimar, puede cortarse, puede a lo mejor golpearse o incluso a lo mejor sí llegar a esta parte del suicidio en sus diferentes opciones que tienen para hacerlo y sí puede pasar. Pero no es tan frecuente como no es tan frecuente como con la depresión, exactamente. Pero generalmente sí, una persona ansiosa o que tiene un trastorno de ansiedad, lo que dice siempre es que ya no quiero tenerlo, ya no quiero sentirlo, ya no quiero estar así. Y en realidad es esta resistencia a aceptar que es una parte de sí mismo y que tiene que trabajar y aceptar. Y ahora sí que en meterlo a tu vida y cómo lo vas a acomodar para que tenga un espacio en tu vida estable. Pero cuando tienes esta resistencia, no, yo quiero que se vaya, ya no quiero volver a sentirme así, es cuando más te dan las crisis. Okay. Candy, y por ejemplo, si hay una persona que tiene ya un trastorno de ansiedad, que tiene los síntomas, tiene el tiempo, o sea, ya tiene el trastorno. Cumple con todos los criterios. Exactamente, cumple con todos los criterios, pero no tiene un diagnóstico o nadie le ha dicho, oye, sabes que tienes un trastorno de ansiedad. Y esta persona o este paciente no busca tratamiento. O sea, si él sigue con su trastorno de ansiedad, su vida, ¿qué consecuencias o hasta dónde puede llegar el avance de esta enfermedad, de este trastorno? Puede haber deterioro en las diferentes esferas de su vida. Personalmente, deterioro puede haber cognitivo, físico, a nivel de su cuerpo, y puede haber deterioro en su vida personal, en sus relaciones, ya sea de pareja, de familia, de amigos, laborales, porque no está bien, entonces no está estable. Y la parte cognitiva, de hecho, suele suceder que las personas tienden a perder ya como la capacidad de recordar cosas. Entonces como que no almacenan cierta información o la información que están teniendo en su día a día y ya no recuerdan cosas o siempre están como desorientados o tienen problemas para hacer cosas que normalmente hacían o, por ejemplo, para concentrarse para alguna tarea, para el trabajo, para lo que generalmente ejecutaban normal, por así decirlo. Entonces eso se va deteriorando. En la parte del cuerpo pues puede haber más enfermedades que ya no le permitan. Por ejemplo, una persona que ya a nivel gastrointestinal lo tiene como muy somatizado, pues puede tener constantes diarreas, problemas en el estómago, ya al grado de tener que a lo mejor estar siempre en el hospital y tener que tomar medicamento. Entonces, claro que eso te va a afectar en tu vida. O sea, realmente un trastorno de ansiedad sin tratamiento puede ser catastrófico, puede tener un desenlace pues prácticamente fatal, ¿no? Así es. O sea, una vez que empieza, o sea, que todo este estatus constante de tener taquicardia, de estar sudando, de tener estos malestares abdominales que te mantengan siempre, pues, que enfermo de alguna forma físicamente, cuando el problema realmente está en la mente, ¿no? Exacto. Y el tratamiento, pues igual. Así es. Y luego pasa con la ansiedad y con la depresión, es que pues ahí están, o sea, no se van a ir y van a estar latentes y cada vez incrementando, ¿verdad? De poco en poquito y deteriorándote en todas estas áreas. Como comentas también el deterioro físico que puede llevar a enfermedades como infartos a edades tempranas y cosas así, me supongo, ¿no? Problemas respiratorios. Ok. Un montón de cosas. Exactamente. ¿Cuándo considerarías que una persona, cómo autoevaluarse para ir a consultar con un psicólogo? Ok, cuando la persona se da cuenta que cosas que hacía antes de manera cotidiana ya no las puede hacer porque tiene a lo mejor este temor a que algo malo suceda, a que, por ejemplo, le impida físicamente hacer su trabajo, que tenga estos pensamientos de que algo malo va a pasar, que aparte tiene las taquicardias, la sudoración,
que, por ejemplo, si antes iba normal en su trabajo y iba escuchando música y ahora no, ya no, porque puedo tener un accidente, entonces si yo tengo un accidente y me muero, va a pasar esto, entonces lo llevan a otro nivel. Okay. Y son situaciones, o sea, que el paciente se puede dar cuenta, o sea, el paciente puede decir, oye, pues ya me está pasando, o sea, mi vida es diferente con las mismas actividades, o sea, ya no disfruto mis actividades cotidianas igual porque pues nada más estoy pensando, me doy cuenta que ciertos detallitos en mi trabajo pues me estresan o me causan estos síntomas. O sea, el paciente puede darse cuenta y decir, o sea, ¿sabes qué? Necesito ya atenderlo. Exacto. Y en 2 esferas también muy importantes, en el sueño y en el alimento. Cuando tú tienes problemas para dormir, o sea, que a lo mejor duermes, no sé, de que 2 horas y luego te despiertas y luego otra vez te duermes otra, que no tienes un sueño conciliador, desde ahí también hay un indicio de que algo está sucediendo. Y también en la alimentación, aquellas personas que luego a lo mejor comen pero no tienen hambre, que es la ansiedad emocional, que comen pero para cubrir la parte de la ansiedad, no porque tengan hambre. Entonces ahí también se pueden dar cuenta, oye, en realidad yo ya estoy lleno, pero sigo comiendo y no paro. Okay. Y se puede manifestar de muchas formas, exacto, ¿no? O sea, como tú bien lo mencionas, estar comiendo. Ajá, o tomando también. O vicios, drogas también. Exacto. Candy, hace algunos episodios platicábamos con el doctor Aldo Méndez, estudioso de los psicodélicos. ¿Existe, tú como psicóloga, estudios que tú hayas leído que apoye el uso de psicodélicos para los trastornos de ansiedad? Sí, de la psilocibina sí hay buenos como comentarios, sí hay buenos ya investigaciones que dicen que puede ayudar tanto para la ansiedad como para la depresión e incluso para las personas que tienen dependencia de sustancias, como para ir manejando esta ansiedad cuando te quitas la droga, ¿no? Sí, hay investigaciones. Obviamente todavía no es algo que en la carrera te digan como que es aprobado o es como muy fidedigno, pero en realidad es que la ciencia, la salud, todo va avanzando y nada es estático. Lo platicábamos con él justo eso de los tabús. Exactamente, sí, siempre ha sido la educación de que es un vicio, es una droga, entonces está mal. Pero en Estados Unidos ya se han hecho muchas investigaciones, pues con la psilocibina, pero también con el CBD, con el éxtasis, no me acuerdo cómo es el nombre científico. Con el MDMA. Ajá. Y con muy buenas respuestas para enfermedades, trastornos, ¿cómo les llaman? Trastornos mentales, que puede ser ansiedad, y depresión. Específicamente uno de los que más están estudiados son el síndrome de estrés postraumático. Así es. Y con muy buenas respuestas. E incluso también, por ejemplo, que hablábamos hace rato de obsesivos compulsivos o de abuso de sustancias o de dependencia o de a lo mejor de otro tipo de trastornos, pero sí puede ayudar, exactamente. Okay. No sé si está comprobado. Sí hay investigaciones al respecto. Yo creo que todavía es un campo que tiene mucha área para investigar, pero que ya está teniendo esa apertura y que también yo creo que nosotros como profesionales deberíamos de tener esa apertura, porque así como hay este acompañamiento con la farmacología, podríamos ver esas otras opciones que mientras tengan un sustento científico puedan funcionarle a la persona. Que al final de cuentas también es farmacología. Exactamente. Obviamente la farmacología tradicional pues es la que ya está, la que ya está en los libros, aprobada por la FDA. Exactamente. Pues, al final de cuentas son sustancias que pueden actuar como medicamentos. Y otra cosa, también considero yo que es importante. Por ejemplo, el entorno familiar o social de una persona que tiene ansiedad. O sea, por ejemplo, digamos, yo tengo ansiedad. Yo trabajo con Luis. Y Luis de repente dice, oye, ¿sabes qué? Te estoy notando raro. Tú no trabajas así. Te está pasando esto. Estoy viendo que tienes esto. Pues... busca ayuda, ¿no? Todo eso es válido y realmente sí el entorno lo puede notar o sí se puede notar, exactamente. Por tu familia, tus papás. Tu familia lo puede notar, tus amigos lo pueden notar. Va orientado pues a quienes nos escuchan, si conocen. Yo pensé que me ibas a echar de cabeza que te iba a mandar con Candy. Busca ayuda. Luis, te tengo una cita con Candy para que te atienda. Para que nada de eso. No, bueno, ya fuera de la broma. Digo, si alguien nos escucha y
al escuchar todos los síntomas que puede tener un trastorno de ansiedad y alguien dice, oye, es que sabes que esto yo como que se lo veo a mi hijo, a mi hermano, Exacto, a X persona, a mi amigo, lo que sea. Realmente sí es algo que se puede detectar o es Sí. algo así como que, por ejemplo, hay otros, a veces episodios depresivos, pues nadie se da cuenta, ¿no? Que el paciente tiene depresión o una depresión mayor más que la propia persona. Pero en el trastorno de ansiedad sí se puede notar por la familia y es válido decirle, oye, ¿sabes qué? Pues ve a terapia o busca atención para este problema que estoy detectando en ti, ¿no? Exacto. Sí puede ser cuando presentan síntomas físicos, por ejemplo, es muy notorio de que, oye, constantes dolores de estómago, constantes dolores de cabeza, o que no está durmiendo bien, o que lo ves con alteraciones en la alimentación. Es como muy palpable, pero también si tú lo ves que está como muy preocupado por cosas que no tiene por qué preocuparse. Eso también es como un signo muy importante. Son estas personas que se preocupan hasta que sí, porque el perrito de la calle, que pasó esto, entonces ¿cómo le hago? O cosas que pasaron en otro lugar y entonces constantemente está buscando qué va a pasar con eso y es como, a ver, espérate, tú puedes decirle qué está pasando. Y creo que esto que dices del entorno es muy importante porque también hay veces que tú puedes escuchar. Lo que pasa es que luego a veces las personas tenemos esta manía o esta proactividad de dar consejos cuando no nos han pedido consejos. Entonces a veces puedes escuchar y decir, oye, aquí estoy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Incluso tú puedes ver una persona, a lo mejor en la escuela, hablando de los adolescentes, de que tú dices, oye, pues es que se ve muy normal, o sea, no se ve como que tenga problemas, pero tú no sabes lo que está pensando en ese momento la persona. Puede ser que a lo mejor la chica o el chico en ese momento esté como que está viendo la clase, pero está en otro lugar. ¿Y cómo lo va a manifestar? Porque va a estar haciendo algo con su cuerpo. Se va a estar agarrando el cabello, o se va a estar agarrando las uñas, o se va a estar mordiendo algo, o va a estar moviéndose, o va a buscar hacerlo algún movimiento que la va a como delatar, o lo va a delatar, y con eso te vas a dar cuenta que no está aquí, que está en otro lugar. Okay. Pues muy bien. Yo creo que, no sé si tienes alguna otra duda. Pues un montón. A ver, eche. No, yo creo que hemos platicado lo más importante en cuanto a que alguien que tiene estos síntomas pues pueda pensar en que pudiera tener algún problema que requiere de atención, ¿no? Creo que también nos platicaste muy a grandes rasgos, obviamente, porque también nos comentas que el tratamiento pues es individual, Exacto. es muy, muy personalizado, pero en qué consiste el tratamiento y pues, lo que puede pasar en caso de que no se atienda, ¿no? Incluso ahorita que dices esto, creo que también a lo mejor lo que pudiéramos sugerir como, que es algo que me gusta hacer como en la parte psicoeducativa, y es que a veces las personas no tienen el acceso a una terapia o a pagar un psicólogo o a pagar, no sé, un psiquiatra, y a lo mejor pueden buscar algún centro que tenga esa atención de manera pública y también pueden hacer herramientas o técnicas a la par de manera individual. Yo siempre les digo, ¿sabes qué? No hay mejor forma de conocerte o de autoconocerte que haciéndote preguntas reflexivas. ¿Cómo estuvo hoy tu día? Si llegaste a sentir ansiedad, ¿qué notaste tú que estaba sucediendo en tu entorno? Si todavía no te das cuenta qué te generó esa ansiedad, qué estaba pasando en ese momento alrededor de ti cuando tú te diste cuenta de que ya te pegó. Entonces puedes llevar un diario, puedes aprender técnicas de respiración, que hay muchas en internet ahorita que puedes ver o que puedes tener acceso en alguna otra plataforma. Puedes tener a lo mejor esta parte de la respiración, puedes también hacer meditaciones, que ojo, a veces es muy difícil para las personas con ansiedad hacer una meditación porque no se pueden concentrar. Entonces lo primero es nada más respiraciones y a lo mejor ruiditos de fondo que les ayuden. Hay algunas personas que les gusta escuchar como que cae la lluvia, como que el océano o un ventilador, de que ruido blanco. Entonces también decir, ¿sabes qué? Eso te va a ayudar a tu cerebro a que tenga como tantita calma en un momento. Okay. Y eso les va a permitir concentrarse también un poquito más y mitigar estos síntomas. Sí, porque luego una persona que tiene esta tendencia a la ansiedad o que tiene un trastorno de ansiedad siempre está pensando, entonces siempre está bien cansado de estar piense. Entonces necesitas darle un respiro a tu cerebro para que pueda como, a ver, tranquila y luego otra vez ya lo que estés haciendo. Porque igual es lo mismo, es como les digo que se despiertan en la noche y todo esto es porque su cerebro sigue. Entonces de repente se acuerdan que sí, como el chiste, no la cartulina, o que si el trabajo, o que si hubiera hecho esto, y se acuerdan y pues, ya de ahí no paran. Muy bien. Okay, muy bien. Ya me acordé de una pregunta que te iba a hacer.
Ya ves que a veces los pacientes con depresión tienden a ocultarlo. Se ven felices, pareciera que no tienen nada. ¿Un paciente con ansiedad también tiende a ocultarlo o no es así? Algunos sí, algunos sí quieren ocultarlo porque es como un signo que consideran débil o una vulnerabilidad y no quieren que eso se vea. Es como tú dices, imagínate el presidente de una empresa que tiene a lo mejor ansiedad y que tiene ahí su junta directiva y todo. Es como, un ataque de pánico exactamente, ahí. Es como decir, no, yo no voy a mostrar esto porque tengo que cuidar como ciertos rasgos de mí. Y si hay personas que lo ocultan o que les parece como que no deberían demostrarlo. Tienen que mostrar otra cara. Exacto. Candy, platícanos de tu canal de YouTube. Tienes un canal, ¿verdad? Un podcast o no sé específicamente qué formato es. Sí, es un podcast, está en Spotify y está en YouTube y se llama Pláticas de Terapia. Es como parte psicoeducativa que me gusta hacer en esta parte de la psicología y de mi profesión y decir, ¿sabes qué? Pues hay cosas que hay en nuestra sociedad y que, como les decía, no todas las personas a veces tienen acceso. Un podcast o un video nunca va a sustituir una terapia, no, así como una cita con un doctor o algo, pero te puede ayudar a conocer cosas que no sabías, a cosas que puedes hacer o a tener una idea de cómo es, por ejemplo, cuando vas a terapia, qué cosas sí se deben hacer, qué cosas no, porque también, pues, yo creo que como en toda profesión, también hay por ahí estos que no quisiera decir colegas, porque no los considero colegas cuando no hacen las cosas con ética, pero hay personas que luego no ejercen bien la profesión y las personas no saben y piensan como, es que porque fui con el psicólogo y me dijo esto, eso es lo correcto y a veces no lo es. Entonces, por eso me gusta como esta parte de educativa y de mostrar y de que las personas conozcan y que haya esta apertura. Ok, esto es en YouTube y en las redes sociales. En las redes sociales. En tus redes sociales, así ¿cómo es. te podemos encontrar, Candy? En el podcast es Pláticas de Terapia en la parte del consultorio se llama Crecere. Aquí ya lo dijo bien el doctor Orlando de que era Crecere. Estamos ¿Es con doble C o qué? Es con SC. Ah, ok. Crecere. Exacto. Está en Facebook y en Instagram. Y ahí también compartes contenido. Ahí comparto contenido también. Educativo. Por ahí te podemos contactar para citas. Para las citas, exactamente. Ahí viene el número de WhatsApp y todo. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Candy. Pues ya nos comentaste que tienes tú un doctorado en psicología clínica, entonces pues eso es que casi prácticamente una garantía de que pues la atención que vas a brindar es de lo más profesional, ¿no? Y pues te agradecemos mucho por tu tiempo, también nos comentas y sabemos que tienes mucho trabajo, agenda llena y entre otras ocupaciones. Entre otras ocupaciones y responsabilidades. Pero, pues bueno, nosotros muy contentos aquí de que compartas un poquito lo que sabes y lo que, bueno, realmente mucha gente ignoramos, ¿verdad? Acerca de ciertos trastornos. Y pues este es uno de 1000 cosas que se pueden presentar en cuanto a trastornos psicológicos, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Ojalá fomentemos, pues esto, ¿no? La apertura de hablar de nuestros problemas con un psicólogo y acudir cuando creemos que pudiéramos tener alguna de estas enfermedades, porque pues a veces queremos lidiar con nuestros problemas solos y sí necesitamos de ayuda, una ayudita, una guía. Exacto. Y a veces hasta de medicamento. Uh-huh. Muchas gracias. Esto que dices nada más ahí para finalizar, de que poder ir con alguien, y yo creo que a lo mejor lo que sí podríamos hacer los que no somos psicólogos o que podemos dar acompañamiento o familia o algo es, pues a veces escuchar nada más de manera empática, de manera respetuosa, sin juzgar, validar la emoción de la otra persona, porque lo que la otra persona sienta o esté viviendo es su realidad y no porque para ti eso sea algo pequeño, significa que la persona lo esté percibiendo también como algo pequeño. Entonces eso es lo que podríamos hacer también como seres humanos y ser un poquito más empáticos. A escuchar, ¿verdad? Porque a veces es difícil guardarte la opinión. Exactamente. Y decir, por eso estás así. Sí. No, hombre, si en mi... Y no decir, oye, pues es que esa es su realidad. A lo mejor tuvo cierta fortuna en la vida, que ese es su problema. Y pues ese es su problema, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Yo muy contenta y pues... A ver qué día platicamos de algún otro tema. Claro que sí. Sí, hay un montón de cosas de las cuales hablar. Muchas gracias, Candy. Gracias, no Candy. sé si quieres dar algún último mensaje. Ya nos platicaste de tus redes sociales, de tu podcast y de dónde te pueden encontrar los pacientes, ¿verdad? No, pues por mi parte es todo. Nada más que se animen también a
ir a lo mejor alguna vez si traen la duda con algún psicólogo, con alguna psicóloga. También yo siempre les digo, tienes que hacer clic con la persona. Si no haces clic con tu terapeuta, puedes ir con otro, no es el único, no es la única. Me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera que no hagamos el clic, puedes buscar otra persona. Y eso en general en cualquier servicio de salud. Digo, a veces no hay otras opciones, ¿verdad? Exacto. Pero yo creo que es lo mejor y lo más sano. Si no te sentiste a gusto con la persona que fuiste, en confianza. Hay que cambiar. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego.